Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos dos temas que son noticia con análisis de coyuntura y con el contexto. Al finalizar este año 2018 tenemos los titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Este 2018 llega a su fin con el drama de la violencia contra líderes sociales. Esta jornada no fue la diferencia. En la consolidación de nuevas estructuras ilegales, en la restitución de tierras, en la inacción política, están las claves para comprender por qué la paz no llega. Le presentamos este panorama, la visión además del director del partido FARC, Rodrigo Londoño, para nuestro equipo periodístico en Colombia. Por supuesto, lo tenemos para ustedes. Tenemos un segundo tema que es noticia: los Estados Unidos con distintas aristas relacionadas con el tema migratorio. El gobierno debe hacer una exhaustiva investigación sobre la muerte de otro menor guatemalteco bajo custodia de la Guardia Fronteriza. Esta exigencia de la Cancillería de Guatemala, de esta nación centroamericana, se suma al rechazo de la ONU y otras organizaciones por el trato que reciben los menores migrantes al pasar a Estados Unidos. Ahora, vamos a revisar también lo que sucede al interior del país, porque la política fronteriza de Trump genera parálisis del gobierno federal. Mucha tensión entre republicanos y demócratas. Tenemos el análisis de todo esto aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, cerca de finalizar este año 2018, un nuevo líder campesino es asesinado en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. La Asociación de Campesinos de la localidad donde fue asesinada, una zona rural de este departamento, denuncian este asesinato como también el aumento de la violencia, sumada a las amenazas que sufren constantemente grupos armados que se disputan el territorio. Detalles en el siguiente informe. En horas de la tarde del 24 de diciembre, el líder social y campesino Luis Eduardo Garay Manchego fue interceptado por miembros del batallón Rifles, un grupo de hombres armados comandados por el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa, según lo denunciado por la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. El hecho ocurrió mientras que Garay, de 47 años y padre de 2 niños, se dirigía al corregimiento Juan José del municipio Puerto Libertador, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, con más de 300 desplazados registrados en los últimos 3 meses. La Asociación de Campesinos indicó días antes del asesinato del líder social que una ola de violencia en el territorio se agudizaba y que, pese a las advertencias emitidas por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los conflictos por la disputa y el control territorial continuaron vulnerando la vida de quienes habitan en las comunidades campesinas. Los pobladores señalaron que la lucha armada está representada por el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades ilícitas, así como también por la consolidación de nuevas alianzas entre grupos pertenecientes a la fuerza pública y armados independientes que en nada custodian la seguridad de quienes habitan y trabajan la tierra del municipio. Mientras tanto, otros hechos violentos dejaron 4 heridos en la región del Catatumbo, en norte de Santander, tras 2 enfrentamientos en simultáneo entre la policía y unidades militares no identificadas, motivo por el cual la región se encuentra en estado de alerta. Sin embargo, las autoridades no detienen las pérdidas humanas de quienes representan para las comunidades campesinas un líder capaz de defender los derechos de la población. Y sobre todo esto relacionado con la paz, la anhelada paz que nos llega, como decíamos en titulares, y bastante esquiva, particularmente en las zonas más afectadas que históricamente han vivido lo que ha significado el dolor del conflicto armado interno. Así finaliza este 2018, lamentablemente. De eso conversamos con Paola Fernández, nuestra corresponsal desde Bogotá. Hola Paola, muy buenas noches. Adelante con este reporte.
Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, un 2018 lamentable para los líderes sociales, 239 asesinados en lo corrido del año y 84 desde la posesión del presidente Iván Duque. Desde las diferentes organizaciones sociales ya se han elevado llamados de atención. Desde la Defensoría del Pueblo se han elevado alertas tempranas para denunciar lo que está sucediendo en los territorios. Además, que no es nada novedoso, territorios, como usted lo mencionaba, Tatiana, históricamente afectados por el conflicto armado, la región del Catatumbo, donde no solamente están siendo asesinados los líderes sociales, sino que las comunidades se están viendo confinadas por la confrontación de estos grupos al margen de la ley, pero también por la militarización de estas zonas. Departamentos como Córdoba, donde justamente fue asesinado Luis Garay, este último asesinato que se registró en este departamento y que fue denunciado por los campesinos de esta zona. También el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, donde ya los indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas también han elevado su llamado al gobierno nacional, directamente al presidente Iván Duque. Esto también en un contexto donde recordemos que hace tan solo una semana el presidente Iván Duque hizo el cambio de la cúpula militar. Fue cuando nombró justamente los comandantes de la Armada Nacional, de la Policía, de las Fuerzas Militares y del Ejército de Colombia. En su discurso dijo que era una cúpula militar para proteger a los líderes sociales, para proteger a quienes se han visto afectados por el conflicto armado, pero también para garantizar los derechos humanos. Esto pues va en contravía de las declaraciones y de la realidad que viven las personas en los territorios, que han denunciado que, contrario a lo que dice el presidente, que sigue negando la sistematización o los asesinatos de líderes sociales sistemáticamente, pues lo que vienen haciendo es la violación de los derechos humanos. El incumplimiento de los acuerdos de paz también ha incrementado esta ola de violencia en estos departamentos. Por eso el llamado que siguen elevando estas organizaciones sociales, la población también de estas comunidades y pues los hechos que demuestran que hay un asesinato sistemático, y esto pues lo confirma el asesinato de Luis Garay, que también, como bien lo mencionaba, no fue víctima de los grupos al margen de la ley, sino de los mismos militares que supuestamente cuidan la vida de los pobladores de esta zona. Y eso es un asunto sobre el que se exige una investigación a fondo, pero la verdad es que la impunidad, como dicen las organizaciones de derechos humanos que hacen seguimiento permanente, es casi del 100%. Gracias, Paola. Muy buenas noches. A continuación, compartimos con ustedes entrevista especial que hizo nuestro corresponsal José Manuel Jiménez en Colombia al presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño. La conversación fue sostenida en Melgar, Tolima, en el marco de un encuentro de dirigentes de la extinta guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, hoy en la legalidad convertida en un partido político. Hablaron acerca de esta situación del asesinato sistemático de líderes sociales, por qué la implementación del proceso de paz no llega, qué pasa con todo esto, qué pasa con la restitución de tierras, qué pasa con la vida política del país, el mensaje que se le envía además a los movimientos sociales en América Latina. Aquí está esa entrevista. Muy buenas tardes, muchas gracias, y pues me siento satisfecho de estar aquí nuevamente con Telesur, que a lo largo de este proceso pues ha jugado un papel muy importante en la difusión del acontecer del día a día de este proceso, el acompañamiento permanente que nos hicieron en La Habana y a lo largo de todo este proceso de implementación, dándole a conocer a América Latina en especial y al mundo lo que ha sido, lo que es este proceso y sus retos. Así que me siento muy satisfecho y muchas gracias. Bueno, señor Echeverría, entremos en materia. Punto número 1, la génesis del conflicto, la distribución del territorio, de la tierra. ¿Cómo va ese punto en la implementación? Es uno de los puntos que... los elementos que en La Habana identificamos como los generadores de esta violencia, de este largo conflicto, que en buena medida es el problema de la tierra, como usted lo decía, la tenencia de la tierra, y también el tema de la participación política, una democracia restringida, una democracia que impide la expresión de los sectores populares. Esos dos elementos que van en el acuerdo prácticamente no se han desarrollado. Están ahí, podemos decir que stand-by. En el tema de la participación política logramos que se hiciera efectivo el estatuto de la oposición, que ha sido un logro de la Constitución de 1991. Pero bueno, hay dos elementos que son la columna vertebral del acuerdo, el cual tenemos que pelearlos a como dé lugar, que es la participación política, y la democracia restituida. Esa es la
la cual han tratado de minar, pero hemos logrado el espacio. Precisamente, En este momento tenemos una bancada. exacto, precisamente, ¿cuál es ese balance legislativo, ese primer periodo legislativo de ustedes? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto el papel del Centro Democrático? Que la participación política, a pesar de que se especuló mucho, allí tenemos nuestra bancada. Nos falta uno, que es el compañero Iván Márquez, que no se presentó a posesionarse, porque ya logramos la que nos querían quitar, que era la curul de Santrich, la logramos y ahí está ya posicionándose el segundo. Y el otro elemento es la seguridad jurídica. Mientras tengamos esos dos elementos, que son los que no podemos dejar de destruir en ningún momento, ahí tenemos el espacio para seguir peleando por el cumplimiento de lo otro, que es el tema de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política. Bueno, balance del primer semestre legislativo. Pues estuvimos aquí en este escenario, acabamos de terminar el tercer pleno. Fueron 3 días de balance, de discusión, de análisis y de proyección a futuro. Y el balance parlamentario es positivo. Positivo en el sentido de que es un escenario, primero que todo, nuevo para nosotros. Los compañeros nuestros son primíparos en ese escenario que es bastante complejo del Parlamento, pero en el cual se ha logrado jugar un papel muy importante porque encontramos también una serie de fuerzas y de sectores que nos están acompañando en este proceso de consolidar, de hacer realidad la paz de Colombia. En ese sentido hemos logrado atajar, porque eso sí, la ofensiva del Centro Democrático, más allá del Centro Democrático, yo digo, del pequeño sector muy poderoso de este país que quiere que la guerra continúe, la ofensiva es grande desde el punto de vista legislativo, buscando por un camino u otro hacer trizas los acuerdos, pero en todo momento se lo hemos logrado impedir. Sí, se han aprobado leyes retardatarias, pero hay la posibilidad de seguir luchando y haciendo la pelea. Se hablaba de la seguridad jurídica. Ustedes, luego de esta reunión tan importante para el partido, para la base, ¿realmente sienten que hay garantías jurídicas a futuro y que no pueda llegar a ocurrir lo que ocurrió con la Unión Patriótica? Lo que ocurrió con la Unión Patriótica fue un genocidio. Así es. Y puede volver a ocurrir, incluso de una dimensión mucho mayor. A eso yo llamo la atención. Llamo la atención de todas las fuerzas políticas, sociales de Colombia y en especial del mundo. Porque esas fuerzas retardatarias de la extrema derecha en cualquier momento se la pueden jugar por un genocidio que sería mucho más allá, mucho más duro, mucho más fuerte, mucho más intenso que el genocidio de la Unión Patriótica. Ese es un escenario posible, pero el cual también es posible atajarlo, en el cual necesitamos el acompañamiento de manera activa, propositiva de la comunidad internacional y también de todos los sectores que aquí en Colombia pues creemos en la salida política, que creemos en la construcción de la paz. Y el tema ya de la seguridad jurídica es otro. Es un tema que fue garantizado en los acuerdos de La Habana en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en concreto en la JEP. Allí tenemos la seguridad jurídica, que es una institucionalidad nueva que se crea para entrar a juzgar todo lo que se dio en el desarrollo del conflicto, por lo menos los hechos más relevantes en el desarrollo del conflicto de todas las partes que participaron en ese conflicto. A esa seguridad jurídica han tratado de minarla, han tratado de destruirla, pero hemos logrado, con la lógica de un acuerdo que se da entre la insurgencia y un Estado, un acuerdo que está blindado por la Constitución, pero que además está acompañado por la comunidad internacional, hemos logrado que no lo desbaraten. De seguro que van a seguir habiendo ataques, pero allí estamos. Esto es un problema de lucha. Hablemos otra vez del tema de las garantías políticas de participación. Estamos ante un escenario, en 2019, elecciones regionales. Estamos hablando que a partir de la firma del acuerdo de paz hacia estos días, se han asesinado más de 450 líderes en Colombia. A ustedes les han asesinado a 86, más o menos, 89 de sus integrantes. ¿Cómo ven ese panorama político del 2019? ¿Se van a ir solos? ¿Van a buscar alianzas? ¿Cómo ven ese panorama? Pues lo primero que estamos y que lo planteamos aquí en el Pleno, la necesidad
de hacer conciencia a la sociedad colombiana y a todos los sectores que creen en este proceso, que creen y que están convencidos de que podemos construir a Colombia en paz, de que necesitamos unir esfuerzos, que necesitamos hacer realidad esos escenarios creados en los mismos acuerdos de La Habana para atajar a los asesinatos de los líderes, que tenemos que exigirle al gobierno no que nos venga de que investigó y que ya sabe quiénes son los asesinos, sino que prevenga, que impida los asesinatos. Estamos en esa pelea, es un escenario factible en el cual podemos conseguir muchas cosas, pero necesitamos unirnos, necesitamos mucha presión y necesitamos mucho acompañamiento de la comunidad internacional, que lo tenemos en buena medida, está ayudando mucho. El pronunciamiento de la comunidad internacional ha sido un factor determinante en este caso. Pues lo que vemos es una perspectiva dura, compleja, pero es de lucha, de riesgos, claro, hay que medirlos, pero no por eso nos vamos a adherar ni a echar para atrás, ni a renunciar, ni a renegar de lo que hemos hecho. Estamos convencidos que esto que hicimos, que este acuerdo que logramos, es el camino acertado y que cada vez estamos teniendo más aliados, los aliados que no teníamos en la guerra, los aliados aquí internamente y los aliados también de la comunidad internacional. Señor Rodrigo, vamos a hablar un poco de la región. Esa zozobra que estábamos hablando anteriormente de mantener al país en conflicto, en guerra, se ha traducido en los últimos meses hacia Venezuela, sin desconocer las situaciones de cada país, pero la política exterior se ha dirigido hacia Venezuela y ha olvidado el país. Exactamente, es uno de los temas que, fruto del análisis en el Pleno, pues no podemos extraer a la situación de Colombia del contexto de Latinoamérica, de cómo uno de los grandes, digamos, logros de este acuerdo de paz, de que en Colombia hemos logrado llegar a este acuerdo, se enmarcaba dentro del criterio de la CELAC de hacer de América Latina un territorio de paz. Y en este momento, fruto de una actitud miope, de una actitud antipatriótica del presidente colombiano y de los sectores que lo apoyan en ese sentido, se quiere generar condiciones para agredir a Venezuela. Hablábamos en el Pleno de unas conclusiones que sacamos, era esa: hay que desarrollar una campaña de solidaridad con el pueblo venezolano, con su gobierno, independientemente de las circunstancias y condiciones en que se esté. La agresión no tiene ninguna justificación. Los conflictos y los problemas, y el mejor ejemplo somos nosotros, deben resolverse a través del diálogo y de la concertación. Así que en este Pleno hemos decidido enviar un mensaje de apoyo y de solidaridad al pueblo colombiano, al pueblo venezolano, perdón, y a su revolución, y decirle: estamos con ustedes y hay que hacer el máximo esfuerzo en el continente latinoamericano para hacer esa consigna de la CELAC cierta, hacerla una realidad, que América Latina sea de verdad un territorio de paz. Territorio de paz que está amenazado. Bolsonaro en Brasil, ¿cómo ve esa situación? Además, pero permítame meter la cuñita hablando de Venezuela, para nosotros tiene un significado especial por el apoyo. Este proceso nunca se podrá hablar de él sin tener en cuenta especialmente el papel protagónico y determinante que jugó el presidente Chávez. Yo vengo recordándolo en estos días, en este escenario que nos ha tocado vivir, porque pues yo recuerdo cuando el presidente Chávez, en aquella primera conversación, cuando apenas esto iba a iniciarse, me dijo: usted tiene que cuidarse cuando esté haciendo política abierta. Aquí tiene a Venezuela para que se escampe cuando la situación se ponga sumamente compleja. A mí me dio risa, apenas estábamos iniciando, pero lo resalto es la visión de Chávez en ese momento, y hay que decir que fue una gran pérdida para Venezuela y para nuestro proceso. Nuestro proceso sería otro, estoy seguro, si Chávez no hubiera fallecido. Pero bueno, Bolsonaro, yo creo que todos lo estamos sopesando, va a ser terrible, va a jugar un papel terrible aquí en el apoyo a las políticas norteamericanas de dominio sobre toda esta región. Pero bueno, hay que tener confianza en los pueblos. Ahí tenemos el presidente nuestro que va de capa caída en las encuestas, y yo estoy seguro que el pueblo del Brasil
va a estar a la altura en el momento en que las condiciones y las circunstancias se lo exijan, como van a estar a la altura los demás pueblos de América Latina. Y es que es importante analizar esto porque la matriz mediática de la extrema derecha se está desplayando por el continente. Estamos hablando de Argentina, estamos cambiando un viraje en el gobierno ecuatoriano. ¿Qué concepto le tiene esa llegada de AMLO a la presidencia de México? La llegada de López Obrador a México yo creo que es un signo de mucha esperanza, porque sí, hay todos esos procesos que pueden ser reversivos en Argentina, en lo del Brasil, lo del Ecuador, pero los movimientos populares están ahí. Los frutos también de los procesos democráticos que se vieron están ahí. La gente lo siente. Y yo creo que eso en cualquier momento van a expresarse, a manifestarse en lucha. Y un faro como el de México con López Obrador va a jugar un papel muy importante de estímulo a esos movimientos que tendrán que jugar su papel histórico. Ahí también tenemos a Cuba, un papel importante en el proceso y que se mantiene en esa lucha por el respeto de los pueblos. Yo creo que Cuba, sin palabras, el significado, el ejemplo y todo lo que le ha aportado en eso, en ejemplo, en ser el faro para todos nosotros, para todos los movimientos populares en América Latina, incluso de cualquier tipo de ideología, yo creo que es un referente que ahí se mantiene. Y es un ejemplo de cuando hablo aquí con mis camaradas frente a las dificultades que tenemos en este proceso de implementación, yo siempre pongo el ejemplo de Cuba, que tuve la oportunidad de conocerlo allá, de conocer de viva voz del pueblo cubano lo que fue y lo que significó el periodo especial. Eso no es nada para lo que estamos viviendo nosotros. Y esos son elementos de ejemplos que lo estamos retomando en la lucha cuando se tiene razón en lo que se está luchando, cuando se está convencido del objetivo que se está buscando. Ya para ir cerrando esta entrevista, señor Rodrigo, y estando en la mayor de las Antillas, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer el pueblo colombiano con el tema de la mesa de diálogo con el ELN? Bueno, fue otro tema que obligatoriamente tocamos en el Pleno y contamos en la clausura con un representante del ELN. Para nosotros es estimulante. Pues tenemos que presionar por todo lado, presionar en el mejor sentido de la palabra e insistir. Hombre, un conflicto como el que teníamos aquí, como el que tenemos acá, nosotros, las FARC, logramos llegar a un acuerdo con el gobierno. Es el mejor ejemplo. Ahí tiene que haber, y hay que decirlo, con letras mayúsculas, ahí tiene que haber decisión política de ambas partes. Ninguna de las dos partes puede tratar de imponérsele a la otra. Que yo creo que eso nos ayudó mucho en el proceso nuestro en La Habana. Yo lo he reiterado en distintas entrevistas, cómo comenzó ese proceso en La Habana en la parte secreta. ¿Qué fue el planteamiento que el gobierno llevó a la mesa en ese momento? Fue una propuesta de rendición. Además lo reconocen, ya han escrito. Enrique Santos ya lo escribió por ahí. Ellos creyeron que se encontraban frente a la dirección de un movimiento guerrillero que se sentía derrotado y se encontraron con todo lo contrario. Yo creo que, y eso fue generando cambios en la posición política y en la posición en la misma mesa del gobierno Santos. Pero hay una decisión política de buscar el acuerdo, de lograrlo. Y de parte nuestra también teníamos la decisión de toda la vida, de buscar la solución política antes que el triunfo militar. Y creo que lo logramos, lo conseguimos. ¿Por qué no va a ser posible? Siempre y cuando de las dos partes, vuelvo y lo repito, con letra mayúscula, haya voluntad política y se generen las condiciones para encontrar el acuerdo. Señor Rodrigo, hablemos un poco de un tema que preocupa a la sociedad en general y es la situación de Iván Márquez. ¿Ustedes qué han podido analizar de esa situación? ¿Han podido hablar con él? ¿Cuál es la decisión del partido sobre este tema? Hombre, no, realmente no sabemos nada. Decisión no hemos tomado ninguna porque simplemente conocemos las cartas que han hecho públicas que toda la opinión conoce. Cartas donde hay una radiografía de la implementación y en la cual
del desarrollo de los mismos acuerdos, en la cual la compartimos, incluso la complementamos un poco más. Pero realmente no, y en este pleno no abordamos el tema, pues porque el pleno anterior prácticamente lo dedicamos al análisis de los problemas internos y a definir políticas. Y ahí lo que dijimos, bueno, los compañeros están en libertad de asumir la posición que ellos a bien consideren. De resto, ni no vamos a tomar ninguna medida disciplinaria en absoluto, porque pues ellos simplemente pues no aparecen, al partido no le han comunicado nada y pues el partido en ese sentido no está tomando ninguna decisión. Aquí se analizó el tema desde el punto de vista disciplinario y nada teníamos que ver en ese sentido. O sea, nos centramos, fue en los que sabemos que somos la mayoría. 81 dirigentes estuvimos aquí reunidos 3 días. Varios se excusaron por problemas de salud y este grupo pequeño que no aparece, pero de todas maneras aquí hicimos el análisis y lo más importante, tras las tareas, nos trajamos el camino a seguir el año entrante. Perfecto. Que es de muchas tareas, está lo electoral, pero además el escenario que se está dando en el país frente a unas políticas que van en contra del pueblo, las medidas económicas que está tomando el gobierno, las luchas populares que se avisoran, que son de gran envergadura. Estuvimos analizando con mucho detalle un fenómeno que es el del cuarto punto de los acuerdos, la sustitución de cultivos. Hay más de 120.000 familias que se comprometieron en la sustitución voluntaria de los cultivos. El gobierno quiere dejar sin poner una política extranjera que es la erradicación forzada a través de la fumigación, una política que ya fue ensayada y no dio ningún resultado. Entonces, los escenarios que se avisoran son bien complejos y entonces más allá de ponernos aquí a hablar de los compañeros que están por allá en otro lado que no aparecen, necesitamos es hablar de qué hacer frente a todas estas problemáticas, porque hay que aplicar la consigna. Mire, la implementación de los acuerdos tenemos que imponerla. Así es. Reconfiguración del conflicto. Hablan de las disidencias, ustedes han sido tajantes en decir que no son disidencias, pero hay una reconfiguración de conflicto en los territorios y se evidencia con el asesinato de los líderes sociales, se evidencia con esa presencia armada nuevamente en sectores donde ustedes históricamente estuvieron y que ahora la población sigue desprotegida porque el Estado no ha sido capaz de llegar a esos lugares. Sí, una reconfiguración un poco artificial, no desconociendo los fenómenos que hay, pero que están siendo manejados por el Estado para mantener el país en estado de guerra. Ese sector que se opone a que Colombia camine por el sendero de la paz, necesita un enemigo y lo está configurando, lo está reconfigurando con una serie de grupos que no son grupos muy grandes. Allí en el Catatumbo hay 5 grupos distintos que se dicen llamarse en ellos disidencias, que son grupitos desertores y la mayoría son milicianos que no tuvieron una buena formación política. Y en el caso, por ejemplo, San Pablo, por allá por el lado de la Cerrío, el muchacho que dice ser jefe de ese grupo vive en el pueblo y ahí lo ve el ejército y lo ve la policía y nunca hacen nada. Entonces también hay como un dejar hacer para que aparezca y magnificar. Ahora ya cualquier accioncita, cualquier granada, cualquier tiro que quemen lo magnifican y lo colocan como una gran operación militar para justificar la política de guerra y mantener a Colombia sumida en el conflicto. Entonces, incluso a lo cual se prestan muchos medios de comunicación, aprovecho para decirlo, me llama la atención los últimos días que cada que salen noticias sobre nosotros, el partido FARC, las imágenes que ponen son las imágenes de la guerra donde nuestra gente va uniformada y va armada. Eso es un mensaje que tiene mucho veneno. ¿El papel de los medios no ha sido el más acorde para esta implementación? Hombre, yo no quiero pelear con los medios tienen sus dueños y tienen sus intereses. Aquí han jugado un papel importante. Yo reconozco de que nos han sido, por lo menos en el caso de mi persona, yo he sido bien tratado cuando he tenido la oportunidad de entrevistarme. En general, yo sé las cosas que ¿cómo se llama? Las matrices mediáticas que a veces tratan de imponer, y a veces es muy difícil, porque los medios generan una barrera a través de la desinformación
y frente a fenómenos incluso muy sensibles de la sociedad que sensibilizan mucho a la gente y uno tiene el espacio para ponerse a desmentir ese tipo de matrices que van imponiendo. Pero en general yo digo que aquí nos toca pues hacer la pelea, no tanto de ponernos a pelear con los periodistas, que al fin y al cabo muchos de ellos obedecen a líneas editoriales que se imponen por los dueños, pero yo creo que en buena medida importantes medios de comunicación aquí se la han jugado por el proceso y han ido a un acompañamiento. De todas maneras, el poder siempre ejerce presión sobre ellos. Ahí están las distintas reflexiones del presidente del partido FARC. Durante más de 50 años, la guerrilla más antigua de Colombia, hoy ya desde hace varios meses convertida en un partido político, hacen presencia en el Congreso y esta es la visión que tienen. No van a dar un paso atrás, pese a las adversidades que vive Colombia en el marco del conflicto armado interno, el problema gravísimo de la restitución de tierras, la tensión política, la extrema derecha que no deja avanzar el proceso de implementación al interior del Congreso, ni de Cámara ni de Senado, el asesinato sistemático de líderes sociales sobre los que la ONU pone un especial interés y especial preocupación, especial alarma, pero el gobierno aún no logra que estas acciones, aunque dice que hace, realmente se mantienen. Distintos actores armados que también han aparecido y reconfiguran una nueva estructura muy compleja en el marco del conflicto armado interno, especialmente en las zonas donde históricamente se ha vivido, se ha ejercido este conflicto y por supuesto la población civil es la que lleva la peor parte. Ustedes tienen allí entonces estas reflexiones, sacan sus propias conclusiones, nos vamos a una pausa, la única en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia a los Estados Unidos, su gobierno debe hacer una exhaustiva investigación sobre la muerte de otro menor guatemalteco bajo custodia de la Guardia Fronteriza. Esta exigencia de la Cancillería de la Nación Centroamericana se suma al rechazo de la ONU y de otras organizaciones por el trato que reciben los menores migrantes al pasar a los Estados Unidos. Aquí hay algo importante. Al interior de Estados Unidos, la política fronteriza de Trump genera parálisis del gobierno federal, fuertes tensiones entre republicanos y demócratas, especialmente por el muro que exige Trump. Tenemos información, tenemos los detalles al volver. En Noticia Estados Unidos, el fallecimiento de un segundo niño bajo custodia de la Guardia Fronteriza ocurre en medio de una creciente tensión por la situación migratoria dentro y fuera de esta nación. El presidente Donald Trump y sus aliados republicanos, en todo caso, avanzan en la creación de normas y medidas para endurecer las políticas migratorias de esta nación. Otro niño migrante de origen guatemalteco murió bajo la custodia de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos. Se trata de Felipe Gómez Alonso, quien se encontraba junto a su padre, Agustín Gómez, detenido desde el pasado 18 de diciembre en el Centro de Procesamiento Paso del Norte, estado de Texas. Provenían del municipio Mentón, del departamento de Huehuetenango, oeste de Guatemala. El niño habría sido trasladado el pasado lunes al Centro Médico Regional Gerald Champion, ubicado en el estado de Nuevo México, por presentar síntomas de fiebre. Luego de recibir un tratamiento en el centro hospitalario, fue dado de alta 90 minutos más tarde. Horas después, su situación empeoró con náuseas y vómitos y devuelto al hospital donde falleció. El jefe de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas, Kevin K. McKilleman, catalogó la muerte del menor como una trágica pérdida. Sin embargo, la respuesta del organismo que dirige ha sido someter a los menores migrantes bajo su custodia a rigurosos exámenes médicos. Según The Washington Post, los exámenes médicos ordenados afectarían a unos 700 niños actualmente detenidos. La muerte de Felipe Gómez Alonso se suma a la de Jacqueline Cole,
otra niña guatemalteca cuyas familias migraron de su país de origen buscando un futuro diferente para sus vidas. Carl, de 7 años de edad, falleció el pasado 8 de diciembre cuando estaba bajo la custodia de agentes fronterizos estadounidenses. Pertenecía a la comunidad indígena de San Antonio Secortés. La pequeña Jacqueline, junto a su padre, habían recorrido más de 3.000 kilómetros hasta el país norteamericano. Falleció después de haber pasado días sin comer ni beber en el desierto de Nuevo México, lo que le provocó una grave deshidratación. Mientras miles de migrantes centroamericanos sufren en la frontera para acceder a territorio estadounidense, el presidente Donald Trump utiliza el chantaje como fórmula para conseguir los fondos y construir el muro en la frontera con México. Este miércoles dijo estar dispuesto a mantener el cierre parcial del gobierno federal si no logra la aprobación de $5.000 millones con ese propósito. Los demócratas en el Congreso se oponen a la construcción del muro y consideran que no es un método moderno ni eficaz para enfrentar la situación migratoria en la frontera. Ahí está la situación a la que seguimos sumando información con la Lina Duarte, nuestra corresponsal desde Washington, vía telefónica. Hola Lina, muy buenas noches. Quiero preguntarte primero el balance de esta jornada de cierre del gobierno federal y el mantenimiento de la tensión entre republicanos y demócratas. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio. Así es como lo comentas, esto se da en un contexto de bastantes tensiones, ya que continuamos en este cierre de la administración estadounidense. Esto se da precisamente porque no hay un consenso entre los demócratas y los republicanos en el presupuesto federal, lo cual ha afectado ya hasta 800,000 trabajadores de la federación. 400,000 de ellos se han presentado el día de hoy sin sueldo. El Senado en días pasados habría aprobado una ley retroactiva para poder compensar esta falta de recursos para 400,000 de ellos que hasta el momento no se tiene recursos. Sin embargo, este cierre de administración, este shutdown, como se le conoce, no se sabe hasta cuándo se va a postergar. Y esto tiene que ver con que a pesar de que mañana el Senado va a volver a votar esta partida presupuestaria, se podría prolongar hasta después de enero, ya que todo indica que el día de mañana no llegarán a un acuerdo. Recordemos que Donald Trump está pidiendo un mínimo de $5.000 millones para la construcción y el fortalecimiento del muro. Sin embargo, la bancada demócrata solo ha esbozado algunas ofertas que tienen que ver con $1.3 millones para seguridad fronteriza, razón por la cual Donald Trump ha dicho durante las últimas horas que él está exigiendo, que no sabe hasta cuándo se va a abrir esta administración. Sin embargo, sabe que va a lograr abrirse solo con este presupuesto destinado para el muro o para una valla, como quieran llamarle. Esas fueron sus palabras del mandatario, que no ha logrado ceder en esta demanda que ha sido prácticamente una promesa de campaña hace 2 años. Recordemos también que el próximo 20 de enero se cumplen ya 2 años de una administración marcada, sobre todo, que ha puesto el acento hacia sus votantes en este tema migratorio. Y como bien lo comentaban hace unos minutos, este tema ha recrudecido también la demanda de Donald Trump. Está poniendo el acento sobre el muro fronterizo, cuando en realidad las políticas migratorias que se han implementado, recordemos también esta llamada política de cero tolerancia, que a pesar de que ya un juez federal ha prohibido la separación de familias, esto sigue ocurriendo. Y es a pesar de todo esto que ni siquiera la muerte de 2 menores de edad, de Jacqueline Caal, de 7 años, y el día de ayer que se daba a conocer, a pesar de estas muertes, no ha logrado generar un impacto en el cambio de estrategia migratoria, y para Donald Trump sigue siendo una cuestión de un muro fronterizo. Y peor aún, en realidad, a pesar de que todo estaba ocurriendo, no quiso faltar a estas críticas que se les señalaron de Navidad de no haber visitado a las tropas, y ayer por la noche, de manera sorpresa, salió de la Casa Blanca para dirigirse a Irak, porque claro está, la prioridad en este país pareciera ser la militar y no la migratoria, a pesar de las muertes que esto provoca, Tatiana. Todo esto es lo que ha sucedido a nivel interno. Aquí hay algo importante que quiero preguntarte, sobre todo a manera de reacciones. No es un juez federal que, digamos, de las bases judiciales, quien emite la decisión de bloquear el nuevo
no permiso de ingreso o de asilo de los miembros de la caravana migrante o de cualquier otro que considere y que tenga las pruebas, por ejemplo, de que su vida corre peligro en la nación de origen. Es un juez de la Corte Suprema de Justicia del país. ¿Esto qué reacciones ha generado? Así es, durante todo este fin de semana, Tatiana, fueron bastante las críticas que siguen sumando, porque pareciera ser que hacia el exterior se cree que esta política migratoria de Donald Trump ha tenido éxito, si bien esta xenofobia, porque eso es lo que es, que ha emitido, que emana de la Casa Blanca, tiene eco dentro de los votantes, no así ha logrado imponerse dentro de las Cortes Federales y de la misma Suprema Corte de Justicia. El viernes pasado veíamos este fallo de del máximo tribunal estadounidense, ya que en noviembre pasado, el 9 de noviembre, Donald Trump había solicitado que, dada la llegada de miles de migrantes a la frontera sur, se le prohibiera a los mismos solicitar asilo si cruzaban de manera indocumentada. Sin embargo, la Suprema Corte rechazó este fallo, falló en contra de esta solicitud del presidente, lo cual ha ocasionado diversas reacciones, sobre todo de organizaciones como la Asociación de las Libertades Civiles, que ha sido quien ha llevado la afrenta prácticamente contra la administración de Donald Trump. Ha intentado llevar a juicio varias de las solicitudes que ha hecho Donald Trump en materia migratoria. Ha logrado varios fallos por parte de un juez de California, de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ha habido varios reveses que han impedido que Donald Trump continúe con su política de cero tolerancia, o específicamente, dada la llegada, insisto, de miles de migrantes a la frontera sur, impedir que Donald Trump vaya en contra de los mismos principios constitucionales de este país, que es que cualquiera que logre cruzar la frontera y que pida asilo, ya sea en los puertos de entrada estadounidenses o una vez que cruza la frontera, puedan pedir asilo. Y otra es que se les había estado negando, y es algo en lo que ha puesto el acento Donald Trump, la famosa política catch and release, que eso es capturar y detenerlos para proceder a un juicio, que es lo que marca la legislación estadounidense, llevar a juicio a los tribunales estas solicitudes de asilo. Cualquier migrante que cruce, cualquier migrante que pida asilo tiene derecho a un juicio, lo cual Donald Trump había querido negar en varias ocasiones, solo detener y deportar. Eso es lo que les echa en cara a los demócratas, de seguir deteniendo y llevándolos de juicio en vez de detener y deportar. Lo que no dice Donald Trump es que eso iría en contra de la misma Constitución de los Estados Unidos. Aquí también hay algo importante para preguntarte. Quiero saber desde Washington cómo se mira. Tras la muerte del primer pequeñito de 8 años, también guatemalteco, un grupo de los congresistas entre republicanos y demócratas, porque fue un grupo mixto, se fue hasta justamente la estación fronteriza en donde había muerto este niño, este menor, este pequeño, y habían emitido una serie de conclusiones. Una de esas era la exigencia de que fuese cerrado porque, entre otras cosas, salvo agravando la situación del menor, había una situación de absoluta precariedad para más de 200 mujeres y niños. Esa más o menos era el promedio que tenían ellos después de la investigación del recorrido, de la visita que hicieron. ¿Qué pasó con eso? Te lo pregunto porque ahora muere también este otro menor, y que genera tanto dolor y tanta angustia, con tanto nivel también de reacciones. Entre otras, se suma el relator de Naciones Unidas para las situaciones migrantes. Así es, pues de hecho ha sido la misma secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien días atrás había sido llamada a comparecer ante el Senado ante la muerte de Jacqueline Caal, la primera niña guatemalteca que habría perdido la vida bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Fue llamada y fue bastante juzgada, fue puesta contra toda opinión. Los demócratas fueron bastante duros con ella, ya que le preguntaron cuántas personas habían fallecido bajo el tutelaje de las autoridades migratorias, lo cual no supo contestar. La bancada demócrata hizo bastante énfasis en que no era posible que, siendo titular y que había tenido que prepararse para esta comparecencia, no supiera lo que estaba ocasionando. Varios legisladores habrían acudido a estos centros de detención. Sin embargo, la tragedia, esto es como la punta del iceberg, Tatiana, de una política migratoria que se ha recrudecido, lo cual no significa, y eso hay que tenerlo claro, que eso no existiera con los demócratas o con la administración de Barack Obama. Barack Obama había sido el presidente que más deportaciones había ejercido durante un mandato estadounidense.
y esto solamente se recrudeció, o tal vez me atrevería a decir, se hizo más visible, porque eso ya venía ocurriendo. Y eso es lo que ha pasado durante las últimas semanas. Se ha puesto en duda realmente el trato que se le tiene a las familias, que insisto, muchas de ellas todavía se mantienen separadas. Muchos niños todavía, ya llevan casi 6 meses desde que se empezó a implementar la llamada política de cero tolerancia, y a pesar de que un juez ordenó que se volvieran, que se juntaran a estas familias, la administración de Donald Trump ha hecho caso omiso. Incluso varios de estos padres de familia, madres, ya han sido deportadas. Pero cuando digo que esto es la punta del iceberg, tiene que ver con que estamos hablando de 2 niños, mientras en todo Estados Unidos hay más de 15,000 niños, 15,000 menores de edad, para cerrar este 2018, en varios centros de detención en todo el país. Es decir, esto es una tragedia mayor de la que se habla ocasionalmente cuando lamentablemente llega a ocurrir este tipo de sucesos. Sin embargo, esto es un sistema migratorio y también hay que ponerlo sobre la mesa a quién beneficia, porque varios de los centros de detenciones en este país, la gran mayoría son privados. Es decir, hay gente que se está enriqueciendo con la detención de migrantes en este país. El gobierno les está pagando para operar estos centros de detención, lo cual se vuelve un círculo vicioso. Y al escuchar a los migrantes, nos tocó cubrir la caravana que llegó hasta la ciudad de Tijuana, que venía de Centroamérica, y ellos preguntaban por qué si Estados Unidos, por qué si Donald Trump estaba apoyando un gobierno como el de Juan Orlando Hernández en Honduras, no era capaz de apoyar a los migrantes que habían decidido dejar esa pesadilla de lado. Entonces hay todo un ciclo vicioso, ¿no?, que termina en centros de detención para 15,000 menores de edad y en decenas de miles de migrantes detenidos. Exactamente, con una situación tan lamentable que podría resumirse, que podría sintetizarse en el mercadeo de los prisioneros. En este caso son migrantes indocumentados, porque no son ilegales ni criminales. Esa es la situación. Con esa cifra te voy a despedir. 7,000 niños que además están separados de sus familias y difícilmente se sabrá si algún día podrán reencontrarse. Qué situación tan dolorosa para finalizar el año. Lo veíamos desde mediados de año y esto no ha cambiado. Alina, gracias, te despido vía telefónica. Gracias por ayudarnos con ese contexto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio en México. Muy pendientes de lo que allí sucede. Ha tomado una decisión durante esta jornada el presidente de esta nación norteamericana, Andrés Manuel López Obrador. Tiene mucho que ver con la política interna y su postura, que recién comienza. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.